Esta claramente no es mi voz, es la voz de mi esposa que te invita a suscribirte al canal, compartir el contenido, dar me gusta, hacer comentarios y activar la campanita para recibir notificaciones. Hola manada de lobas y lobos, feliz Samhain. ¿Y por qué no Halloween? Les voy a explicar. Bueno, acá estoy disfrazado. ¿De qué puedo estar disfrazado? De algo que nunca voy a hacer. De escritor. Bueno, feliz Samhain, Halloween o como quieran llamarle. Odia a los muertos para algunos. Vamos a cambiarnos. Vamos a cambiarnos de prendas. Vamos a sacarnos el pseudo disfraz. Y vamos a hablar justamente de por qué es feliz Samhain y no feliz Halloween, al menos para mí. Vamos a explicar específicamente qué es el Samhain y cuál es el origen de esta festividad, que hay un montón de datos que les voy a suministrar en este momento que de repente no están tan elaborados como me hubiera gustado. Esto es lo que puedo hacer, esto es lo que puedo darles. Como dice, no es lo mismo la canción de la primera película de Cyberpunk oficial que el hardware. Bueno, en la Irlanda celta, hace unos 2000 años, Samhain era la división del año entre la mitad más clara, verano, y la mitad más oscura, invierno. Infaltable para estas fechas. En Samhain, la separación entre este mundo y el otro era insignificante, lo que permitía el paso de los espíritus. Los antepasados de la familia se honraban e invitaban, mientras se alejaban los espíritus dañinos con diferentes rituales y objetos mágicos. Además, la gente usaba disfraces y máscaras para confundir a los espíritus dañinos, como si se tratase de un camuflaje. Las hogueras y la comida jugaron un papel importante en las festividades. Los huesos del ganado sacrificado se echaban en un fuego comunal. Los fuegos domésticos se extinguían y se volvían a encender desde la propia hoguera comunal. Eso se hacía para llevar el fuego mágico hasta cada casa. O sea, se hacía un ritual donde se hacía una hoguera enorme en el medio del pueblo y todo el mundo, como obviamente era una entrada de una época más oscura y más fría para ellos, lo que hacían era encender hogueras en las casas, pero apagaban todas las hogueras de las casas, iban con una antorcha, prendían la antorcha del fuego comunal, del fuego mágico, y esa antorcha llevaban y encendían nuevamente el fuego de la casa, pero imbuido de magia. En las culturas paganas la magia era esencial para la supervivencia y la interrelación entre las personas. Por eso la Iglesia Católica, al absorber el paganismo, condenó a la magia como una práctica diabólica para erradicar hasta la última gota de lo sobrenatural. Que no fueran sus elementos sobrenaturales como ángeles, Cristo renacido, como un zombi, un dios que nadie vio y los famosos milagros que la ciencia podría probar si no estuviera corrompida. Volviendo a los antiguos rituales, se preparaba comida para los vivos y los muertos, para los antepasados que no estaban en condiciones de comerla, y como metáfora se compartía ritualmente con los menos favorecidos. Después de la LGBT, la feminista, los afrodescendientes, no los BLM, no los afrodescendientes solos, sino el movimiento BLM, hablando de los derechos, de por qué no hay más actores negros en la película, por qué no hay más LGBT, pero ¿por qué no hay más pobre? Digo, porque acá el mayor problema que tiene la raza humana es la cantidad de pobres. Y con esto no estoy diciendo que hagan la medida Blatepe, que es la que quiere hacer gentuza como Bill Gates. O sea, exterminar a todos los pobres. No digo que él lo haya dicho, porque obviamente no se va a quemar, pero es lo que piensa en base a todo lo que comenta y está diciendo. Lo mismo que la von der Leyen y toda esa gente. La cuestión es que a los pobres solamente se les dejaba en la época precristiana, y en la época cristiana menos todavía, porque era menos. Por ejemplo, miren, a los pobres se les daba, este día se les daba de comer un poco mejor, porque supuestamente dándole a ellos se les estaba dando indirectamente a los antepasados. Pero a su vez, en la Saturnalia, los pobres y los esclavos tenían una semana en el Imperio Romano de comida gratis, bebida, de pasarla bien. Una semana. La Iglesia cristiana lo redujo a un día que ni siquiera se le da de comer a los pobres. Directamente lo que hacen es salir y comprar y darle de comer a los ricos. Porque 24 de noche es eso. Es pasar de una Saturnalia donde por una semana los pobres y los esclavos
tenían los mismos derechos que la gente de la nobleza y la clase alta a una noche donde, o un día anterior a la noche, donde la gente, el pueblo, sale a alimentar a los ricos comprándoles, peleándose en los supermercados, cayéndose con las pantallas de televisor, etcétera. O sea, ese es el punto más hipócrita. Es la época más hipócrita que he visto en mi vida. La verdad que es asqueroso. El Occidente principalmente, que es el que tiene todo este tipo de festividades y cultura. Pero bueno, esta festividad, esta antigua festividad, compré mi libro, proviene de épocas anteriores a esta. Y de repente son también hipócritas, pero son más naturales. Capaz que no son tan hipócritas como las de ahora. Bueno, esta herencia, por ejemplo, ¿no? Que es la de México, cuyos habitantes, la del tema de alimentar a los menos favorecidos, la de los antepasados principalmente, cuyos habitantes, no todos, claro, aún dejan comida para que sus muertos queridos puedan disfrutarla en esta noche donde la iglesia ha retrocedido para no inmiscuirse con las viejas tradiciones de los pueblos originarios. En sí, la Noche de los Muertos mexicana, o el Día de los Muertos, es un sincretismo de las viejas costumbres de los indígenas, del catolicismo e incluso el paganismo europeo que ingresa en la mochila de la Iglesia Católica, la cual lo robó a los celtas y a otros pueblos del Viejo Mundo. El cristianismo incorporó el honor de los muertos en el calendario cristiano con todos los santos, All Hallows. Y ahí viene el tema de Halloween, ¿no? Porque el nombre no es de origen céltico. Bueno, el 1 de noviembre, ¿no? El Halloween es el 1 de noviembre, seguido de All Souls el 2 de noviembre. Esta forma de colonización se utilizó para encriptar las fuertes tradiciones celtas y eliminarlas definitivamente de la mente de los antiguos europeos. Lo mismo se hizo con la Saturnalia, sobreimponiendo el nacimiento de un hipotético débil en Cristo en las festividades de origen romano, donde el festejado no era Cristo, sino el dios Saturno. Y es lo que le decía, la semana se transformó en un día. Bueno, el uso de disfraces y máscaras para protegerse de los espíritus dañinos sobrevivió como costumbre de Halloween, y esa festividad cristiana ha beneficiado a empresas de caramelos, disfraces y dentistas. Todo empezó con Kathleen Kennedy, siempre se me cuela Kathleen Kennedy en la cosa oscura y malvada, es el mal. Los irlandeses emigraron a América en gran número durante el siglo XIX, especialmente en la época de la hambruna en Irlanda durante la década de 1840. O la famosa peste de la papa, en la cual un hongo destruyó las cosechas de papa, y lo mismo hizo con la economía de los hogares irlandeses. La gente moría de hambre, o sea, no tenían para comer. Inglaterra, obviamente, así esperando que se murieran y se fueran todos. Parece lo mismo que están haciendo ahora en israelíes con lo de Gaza, ¿no? Hay algunos escritos que dicen que todo fue por la lucha en el cielo, y esto viene al margen de eso. Supuestamente la peste de la papa, de acuerdo a algunos escritos que aparecen en alguna obra de Wentz y en Pasaporte de Magonia, principalmente de Jacques Vallée, hablan de que en esta época hubo una lucha en el cielo de los Silis y los Unsilis, que eran las hadas buenas. Los Silis son las hadas buenas y los Unsilis las hadas malas. O sea, los Silis quieren preservar a la humanidad, los Unsilis quieren exterminarla. Más o menos funciona. Es medio tosco el concepto, pero anda ahí. Y que el producto de esa lucha fue la peste de la papa, pero eso lo veremos más adelante en algunas leyendas que hablan de batalla de los seres espirituales conocidos como Tuatha de Danann y el Fomoire. Finalmente, en esa época oscura de hambruna, los irlandeses llevaron sus tradiciones a Estados Unidos, donde hoy Halloween es una de las principales festividades del año. Con el tiempo, otras tradiciones se han mezclado con Halloween. Los estadounidenses tallan calabazas durante la época de la cosecha. Eso proviene de la tradición irlandesa de hacerlo con nabos, y no me refiero aquí a gente como Dave Filoni. Pero la festividad originaria es más compleja que tallar un nabo o una calabaza. ¿Por qué el Samaín no es una fiesta originalmente celta, como dicen aún algunos historiadores y místicos, y debería llamarse de otra forma que desconocemos? Dos colinas en el valle de Boyne se asociaron con Samaín en la Irlanda celta, Telachga y Tara. Telachga es impronunciable, pero yo dentro de todo soy bastante bueno en esto, aunque no con el inglés, porque me aburre, entonces el inglés yo lo pronuncio para el culo. Fue el lugar del gran festival del fuego que comenzó en la víspera de Samaín.
Tara también estaba asociada con Samaín, sin embargo era secundaria a Tlachga. Si lo contemporizamos sería algo como Indiana Jones y Elena Shaw, donde Harrison Ford sería Tara, porque es al revés. Indiana Jones es el secundario de Elena Shaw, porque es así, chao. O sea, espero que no lo hagan nunca más de allá. Por ejemplo, el pasaje de entrada al montículo de los rehenes en la colonia de Tara está alineado con el sol naciente alrededor de Samaín. El montículo de los rehenes tiene entre 4.500 y 5.000 años, lo que sugiere que Samaín se celebró mucho antes de que los primeros celtas llegaran a Irlanda hace unos 2.500 años. O sea que los celtas adoptaron esa creencia de los antiguos habitantes de Bretaña y no se sabe cuánto de ella modificaron o la utilizaron como la conocieron. O sea, tomen esto en cuenta. Hay muchos cultillos tipo wicano, todo ese tipo de cosas, que dicen como que el Samaín es de origen celta y lo festejan así. El Samaín no es de origen celta. El Samaín es de culto, es de culturas neolíticas, supuestamente de pastores. Yo tengo mis teorías, yo no, pero aparte son solo teorías y son parte de la imaginación y quizás sea más que todo que a mí me ayuda como elemento para escribir. Pero para mí el origen no es de un pueblo neolítico de pastores. Para mí es algo más complejo. O sea, la civilización que construyó esto, que construyó estas tumbas donde en un momento determinado del año puede entrar el sol e iluminar todo el interior de la tumba solo una vez al año, los conocimientos matemáticos y de astronomía de esa cultura, la verdad, aparte con el tema del transcurso de los siglos, ¿no? No tiene nada que ver con un pueblo de pastores del Neolítico. Bueno, los celtas creían que la noche precedía al día y por eso yo creo que los celtas adoptaron la cultura de un pueblo anterior, que ya era local. Ellos vinieron y se integraron quizás, o ese pueblo había desaparecido. Hay pila de estructuras en Sudamérica un montón. que fueron abandonadas en pocas semanas o en pocos años, en un plazo de poco tiempo astronómico, para que una cultura completa desaparezca. Quedaron abandonadas. O sea, entonces, digo, los que llegaron adoptaron ese tipo de lugares. Y lo mismo debe haber pasado con los celtas. O sea, los celtas llegaron a un lugar donde los creadores de ese tipo de estructuras o estaban en decadencia o directamente fueron exterminados o se habían ido. Pero las teorías arqueológicas están todavía en proceso, se está descubriendo constantemente esto, se está actualizando año tras año, lo que se llama la New Grange, etc. No hay duda de que este festival fue el más importante de los 4 festivales celtas. Samaín fue una época crucial del año cargada de un significado simbólico para los irlandeses precristianos. Las celebraciones en Tlachga pueden haber tenido su origen en un rito de fertilidad en el cerro, no el cerro donde nací, claro, en un cerro barrio de Casabono, pero reunió un cúmulo de otras creencias que cristalizaron en la gran fiesta del fuego. La disminución perceptible de la fuerza del sol en esta época del año fue una fuente de ansiedad para el hombre primitivo y el encendido de los fuegos de invierno simbolizó el intento del hombre de ayudar al sol en su viaje por los cielos. El fuego era una metáfora del sol. El sol da vida, el sol hace crecer las plantas, el sol da calor, el sol te protege de los depredadores nocturnos que vos no podés ver. O sea, el sol permite que vos veas un lobo a 200, 300, 400 metros, o un oso o lo que sea, o un depredador de cualquier tipo, pero en la noche no. Entonces la noche siempre ha sido terrible para los humanos, más porque los humanos no tienen visión nocturna, como otras especies de animales cazadores. Entonces el día era, por eso el humano duerme de noche, ¿no? Porque al no tener las herramientas para defenderse en la noche, obviamente lo que hace es tratar de bajar los sonidos, de protegerse en un lugar donde tenga una sola entrada para poder cubrirla, etcétera. Y bueno, y obviamente por eso los humanos estamos en grupos y no vivimos a nivel solitario. La gente que vive sola termina con mucha depresión porque la humanidad es colectiva, y es colectiva porque evolucionamos así. Bueno, el fuego es la contraparte terrenal del sol y es un símbolo poderoso
para expresar la impotencia del hombre frente a la abrumadora sensación de decadencia de la naturaleza a medida que se acerca el invierno. O sea, cuando uno ve que, o sea, si uno es primitivo, ve que las hojas caen y las plantas empiezan a secar y ya no hay flores y eso es una decadencia. Los humanos la veían como una decadencia de el ecosistema, entonces eso los asustaba. El Señor de los Muertos en la mitología celta se puede identificar como Don, no Don Francisco, solamente Don. Tampoco Don Carlos, el de las tortas acá en Uruguay. Pero se explica someramente quién era Don. En unas escrituras aparece como dios del inframundo y de los muertos, y en otras aparece como el jefe de los milesios en la invasión de Irlanda, y en otras se le señala como rey del mundo terrenal y rey de las hadas. Tampoco era Don. Los viejos entenderán el chiste. La gente de más de 50 años va a entender el chiste. La tortuga D'Artagnan y Don presenta. La mitología nos cuenta que cuando los invasores de Irlanda, conocidos como los milesianos, desembarcaron en el Boyne, se dirigieron a Tara. Una vez allí los druidas le aconsejaron que debía regresar a sus barcos y navegar frente a la costa hasta la longitud de 9 olas. Cuando estaban en el mar se levantó una gran tormenta que dispersó su flota. El comandante de uno de los barcos era Don. Su barco se rompió en pedazos en la tormenta y él mismo se ahogó junto con 24 de sus camaradas. Fue enterrado en la isla Skellig frente a la costa de Kerry. Vieron 24 camaradas, 24 horas. Es el primero de la nueva ola de invasores en encontrar la muerte en Irlanda y como tal se elevó al estatus de dios de los muertos. El lugar de su entierro se hizo conocido como Tech Don, la casa de Don, y no Robotech Don, ese no. A pesar que vino Robotech, bueno, Macros me encantaba. Y pronto se identificó con el otro mundo. A los celtas les fascinaba rastrear su ascendencia hasta donde podían, y a menudo identificaban a sus primeros ancestros con los dioses de sus pueblos. De ahí surgió la creencia de que cuando morían iban a la casa de su antepasado, el dios del otro mundo. Es interesante notar que la morada de Don en las islas Skellig está a solo unas pocas millas de la casa tradicional de Mogrut en la isla de Valentia. Además de ser vecinos geográficos, ambos están estrechamente asociados con Samaín, cuando se puede decir que Mogrut, como dios del sol, mora en el reino del inframundo, la morada de Don. O sea, todo esto es una fuente de fantasía y horror increíble, o sea, para crear fantasía y horror. Esto es un disparate. La verdad, todo lo que es la cultura celta, porque esto ya es celta. Posiblemente alguna de las tradiciones, algunas de estas leyendas fueran tomadas de un pueblo anterior, del mismo que construyó Newgrange, etc. Pero después los celtas creo que lo que hicieron fue adornarlo, crearle arriba a personajes, cambiarle algunos nombres, como después los cristianos lo hicieron con la cultura celta o con la cultura pagana. Don es visto como un dios retirado, jubilado, que prefiere el aislamiento en los sombríos Skellig y se mantiene alejado de los otros dioses. Su nombre significa marrón y está asociado con el reino sombrío de los muertos. También podría estar asociado a la caca y a Jordan Peele, pero eso es poco probable. Capaz que lo de Jordan Peele puede ser. Don Dan Peele. Ojo Gain nos cuenta que un texto del siglo IX le atribuye una cita muy significativa. Miren, esta es la cita. A mi casa, vendrás después de tu muerte. Yo le respondería, no gracias Don, prefiero ir al Valhalla porque hay vino, cerveza y torta de chocolate danés. Y valquirias. Y no las valquirias gordas que cantan en la ópera europeas. Muchas otras fuentes dicen que los muertos se reúnen en su casa y describen personas fallecidas que viajan hacia y desde aquí. Los pescadores de la zona solían escuchar el sonido de mástiles y velas de extrañas embarcaciones pasar a la isla por la noche y gritaban los nombres de los que desembarcaban. Un horror vivir allí, la verdad, trabajar de pescador, yo me voy, soy valiente pero no idiota. Bueno, tipo, estoy pescando y pasan los cosos. No, vámonos para París. Los escritores cristianos posteriores afirmaron que las almas de los condenados se quedaron en su casa antes de partir hacia el infierno. No es sorprendente que los escritores cristianos hayan adaptado aspectos de su personaje en su interpretación del diablo. En resumen, los cristianos se robaron
todo lo que pudieron para adaptarlo a su religión, y el diablo es necesario para tener un motivo para existir, porque ¿para qué querríamos un Dios si no existiera un diablo acechando? O sea, ¿entiende? Si no hay un diablo que nos acecha, ¿para qué queremos Dios? No lo precisamos. ¿Qué sentido tendría? Cabe aclarar que uno de esos antiguos escritores cristianos era Stephen King. Ahora se puede ver claramente que Samhain, que es la fiesta de los muertos, incorpora el culto de Don en sus celebraciones, pero aún no se sabe cómo lo hicieron. Los fuegos se encendieron con toda probabilidad en honor al dios Sol, aquí manifestándose como Mogrut, pero algunos otros adornos están claramente asociados con el Señor de los Muertos. La idea de que Samhain es una coyuntura entre las dos mitades del año lo vio adquirir el estatus único de estar suspendido en el tiempo, porque no pertenecía al año anterior ni al nuevo, o sea, estaba ahí. Podría decirse que el tiempo se detuvo en esta noche y las implicaciones de esto fueron inmensas. Imagínense, el tiempo se detiene y en esa grieta surgen todos estos males antiguos o bienes antiguos, ¿no? Los antepasados nuestros obviamente no vienen a dañarnos, a no ser que fue una vieja que los hijos la mataron para cobrarle la herencia, pero digo, a no ser en ese caso, vienen a tratar de estar con nosotros un rato y después volver al mundo hasta el año que viene. Bueno, ahora se hace por Facebook o por alguna red social. Durante esta noche, el orden natural de la vida se sumió en el caos y el mundo terrenal de los vivos se enredó irremediablemente con el mundo de los muertos. Pero el mundo de los muertos era en sí mismo un lugar complicado. El viajero desprevenido atrapado fuera de casa esa noche podía esperar encontrarse con una o varias de estas criaturas y siempre era aconsejable permanecer en el interior de la casa, ¿no? Algunas historias al respecto se pueden leer en la obra de Yeats o incluso en Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, que se lo mencioné anteriormente. Pasaporte a Magonia tiene como un resumen de varios libros, tanto de Wells como de Kirk, etc. En el Samhain, los fantasmas estaban en todas partes y pueden o no haber sido dañinos para los vivos, más si los vivos iban con espadas mágicas o flecha con punta de plata y símbolos protectores, esto es importante, en forma de granada de mano, como la que usaron para matar al conejo antropófago de los caballeros de la mesa cuadrada. Las granadas mágicas eran bárbaras. Es interesante notar que los manuscritos nos dicen que todos los fuegos del país deben ser extinguidos en esta noche y solo pueden volverse a encender con los grandes llamas de Tlachka. O sea, esto es lo que hablamos al principio, es apagan los fuegos de todas las viviendas y en el pueblo hay una fogata enorme comunal creada por los druidas y todo el tema, con todos los rituales, tirándole, no sé, mandrágora, lo que venga. Y cada uno de los que apagaron el fuego en su casa van con una antorcha, la encienden en el fuego de esa fogata mágica y regresan a su casa y encienden la antorcha. Entonces le dan al hogar, no solo le dan bienestar, magia, prosperidad, etc. Durante ese periodo todo el mundo estaba en tinieblas y los muertos estaban afuera. Cuando se encendió el fuego en Tlachga, dio la señal de que todo estaba bien y que todos los demás fuegos podían volver a encenderse. Los fuegos en Tlachga eran no sé cómo puedo pronunciar Tlachga, eran la celebración pública de la victoria de la luz, mientras que el reencendido del fuego doméstico marcaba la celebración doméstica de la fiesta. ¿Pero qué mierda es Tlachga?, pensarán ustedes. Según la tradición irlandesa, Tlachga era una sacerdotisa druida pelirroja que fue abusada por Simon Magus. Suena a algo de una mala serie de la ex señal Sci-Fi. ¿Cómo hicieron mierda Sci-Fi? Absorbió algunas cosas USA Network acá en Sudamérica, pero la borraron de un día para el otro Sci-Fi. Nos están sacando todo, hasta un canal que ponía a tener muchas cosas que no fueran muy buenas, pero era todo del género. Están eliminando la magia, las señales que pasan ciencia ficción, fantasía y horror. Están borrando todo el mapa. Y cuando hacen ciencia ficción, fantasía u horror, lo transforman en identidad de género. O sea, desarman también los tres géneros y los transforman en un panfleto político de esta gentuza. Tlachga, después de ser abusada, mientras su padre aprendía magia, dio a luz 3 hijos, Dorm, Kuma y Muach. En otras versiones fue
abusada por los 3 hijos de Simon Magus. O sea, que tanto Magus como sus hijos, una pedazo de mierda asquerosa. No había otra mujer en el pueblo, o sea. Los hijos de la pelirroja druida Tlachga nacieron en el cerro que llevaría el nombre de su madre. El nacimiento triple es un tema común en la mitología celta. Miren esto, ¿no? Miren esto lo que es la numerología, fuera de todo. Y su muerte, por el dolor, la construcción de una fortaleza en su tumba, hacen eco la historia de Macha. Otra cosa que parece que se robaron los cristianos, aparte de la Saturnalia, el Samaín y Simon Magus, fue la Santa Trinidad. Nacimiento triple, 3, Trinidad, la muerte por dolor igual a la de Cristo y un largo etcétera. Más o menos van comprendiendo qué es el Samaín, van comprendiendo qué es el Halloween, van comprendiendo que el Halloween es un Samaín disfrazado para eliminar toda la parte sobrenatural o comprimirla en un solo día. O sea, la vida sobrenatural de los antiguos europeos era diaria. Vivían con lo sobrenatural al alcance de la mano. Que existiera o no ya es un tema aparte. Pero ellos vivían con lo sobrenatural al alcance de la mano. Se levantaban y su vida era sobrenatural. Se acostaban. Escritor. La colina de Tlachga, un cerro sagrado, está asociada con la colina de Ward en el condado de Meath, y sus celebraciones rivalizaban con las de Tailtiu. Y no voy a explicar aquí lo que es Tailtiu. Mi inclinación por formar gente, o sea, ustedes, o de formar, me obliga a agregar que Tailtiu era una diosa irlandesa y que ese nombre además es un topónimo porque designa un lugar llamado Teltown. Sigamos. O sea que ya saben que el Tailtiu era un topónimo, pero a su vez era una diosa irlandesa. La principal ceremonia celebrada en Tlachga fue el encendido de los fuegos de invierno en Samaín, 1 de noviembre. El fuerte circular construido en la colina se asoció no solo con los reyes de Meath, sino también con Munster, que no es Herman Munster ni Munster Truck. El sitio era conocido en la cultura popular de la Irlanda medieval como un lugar donde se había visto la máquina voladora Rod Ramach de Munruit y donde el Ardri Ruadri o Aconchobeir había celebrado una asamblea masiva en 1168. El irlandés, la verdad que el irlandés antiguo es irreproducible. Cabe aclarar que Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia se refiere a estas máquinas y las asocia a los nuevos casos de avistamiento de ovnis, ya que él relaciona los mitos de las hadas con los extraterrestres que supuestamente visitan nuestro planeta. Los espíritus de los ancestros muertos podían ser bienvenidos de vuelta al hogar con seguridad y no representaban una amenaza para el hogar. Este tema se repite constantemente en la literatura irlandesa. McCullough nos dice que, muy a menudo, los espíritus de los ancestros buscaban calor alrededor del fuego en esa noche, por eso se mantenían fuegos encendidos en las parrillas para calentarlo y se dejaba comida para ellos. Aunque los fantasmas ancestrales eran benignos, es posible que otros fantasmas no lo fueran tanto. Esa noche necesitaban algún tipo de apaciguamiento en forma de ofrendas rituales. Mientras llegaba la ofrenda, los fantasmas eran felices y benévolos, pero si ésta se retenía, se presentaba otro lado de las características de los fantasmas, que eran los monstruos y generarían miles de historias, relatos, films y series en el futuro, algunas de ellas bastante malas. Si sucedía algo así, es decir, retener la famosa ofrenda, la mala suerte descendería sobre el hogar y no todo iría bien el próximo año. Algunos vestigios de esta tradición pueden sobrevivir en la costumbre moderna de Halloween de truco o trato. Los niños disfrazados de fantasma y bruja invitan a la familia a hacer una donación o afrontar las consecuencias, que son papel higiénico y huevos o caca, en algunos casos más horribles y drásticos. Pero no fue solo el tiempo lo que se dislocó en Samaín. Así como el festival se encuentra en el límite entre el verano y el invierno, todos los demás límites estaban en peligro en este momento. Los fantasmas se encontraban a lo largo de estos puntos y un espacio entre tierras adyacentes era un lugar de especial temor y era mejor evitarlo. Los puentes y las encrucijadas también eran lugares probables para encontrar fantasmas. Vieron que también dicen que los trolls viven bajo los puentes, no los trolls de internet, que eso viven en el sótano de la mamá. Naturalmente, los lugares de entierro se evitaban todas las noches, pero particularmente esa noche.
Por eso existen tantas historias sobre cementerios con muertos que salen de sus tumbas. Aquí se podía ver todo tipo de fantasmas y los muertos se mezclaban libremente con los vivos. La práctica de la adivinación, decir, el futuro, era una parte importante de la vida cotidiana de los celtas y es seguro que este arte formaba una parte central de las festividades ocurridas en Tlachga, en Samaín. Según la tradición, el observador valeroso verá los espíritus de los que morirán el próximo año. Se observa de cerca, pero corre el riesgo de encontrarse consigo mismo, lo que es bastante inquietante, más si uno se ve gordo y viejo. O sea, si yo me llego a encontrar conmigo, me voy a ver gordo y viejo y realmente me voy a sentir bastante mal. También el espejo me traiciona. Todos los días veo, cada vez que voy al baño de mañana a lavarme la cara y algo así, veo este hombre viejo y gordo y digo, puta madre, espejo de mierda. Bueno, pero el espejo queda lindo, es un buen adorno, fuera de que es una puerta hacia otra dimensión quiral. De manera similar, las niñas que se miran en un espejo en esta noche verán la imagen del hombre con el que se casarán. Pero también correrán el riesgo de ver al diablo descubrir que el hombre con el que se casarán es un idiota que jugará al fútbol 5 y será los sábados de noche de parranda con sus amigotes igual de idiotas. Aquellos lo suficientemente valientes como para ir a un cementerio a medianoche y caminar 3 veces alrededor de las tumbas, se le ofrecerá un vistazo al futuro. ¿Vieron esas películas, esas leyendas, esos relatos donde alguien se para en un espejo y dice 3 veces un nombre determinado y lo invoca? Bueno, viene de este tipo de cosas, ¿no? De todas estas tradiciones antiguas de los celtas. Hay muchísimo para sacar, para cosechar de este tipo de mitología, de este folclore. Para escribir horror y fantasía oscura es lo ideal. Camina 3 veces alrededor de las tumbas, se le ofrecerá un vistazo al futuro, pero nuevamente corren el riesgo de encontrarse con el diablo o de ser echados a patadas por el sereno del cementerio. Yo creo que más lo último es lo más importante, o que llame la policía al sereno y lo lleven en cana. También lo puede llevar la policía en un manicomio por estúpidos. El ejemplo de caminar 3 veces alrededor de las tumbas es interesante porque conserva el giro de 3 tiempos en el sentido del sol tan importante para los celtas en el ritual y tan parecido a la Trinidad cristiana que vino mucho después. O sea, un plagio similar al de Harry Potter, pero quizás cuando crezca se transforme en el famoso Violeta Simon Magus. Según las tradiciones irlandesas, Don, el señor de los muertos, dejó su isla natal esa noche y viajó libremente por todo el país. Eso posiblemente tenga que ver con las costumbres de que los muertos salen de sus tumbas, porque Don no está ahí para decirle, ¿a dónde va? Seré putrido y lleno de gusano. Vuelva a sus tumbas ya mismo. Esta noche van a tener que escuchar todas las canciones de J Balvin. Y los muertos saltaban a la tumba horrorizados por la última posibilidad, obviamente, ¿no? No está claro si Don se llevaba almas con él, pero es probable que lo hiciera porque Don era un tipo muy jodido y no le gustaba estar solo. O sea, dice, tengo depresión sobrenatural, y traía las almas para que lo acompañaran. Las ofrendas rituales, los fuegos de invierno, pueden haber sido un intento de apaciguarlo hasta que, en ese momento de la historia, fue reemplazado por el diablo con la llegada del cristianismo. Entonces ahí ya no le regalan, eran tan avaros los cristianos, se dan cuenta, transformaron una Saturnalia, una semana de darle comida y alcohol libre a los pobres y los esclavos en un día para darle dinero a los ricos, pero a su vez a Don, donde uno le tenía que dar comida y cosas para apaciguarlo, lo transformaron en el diablo, donde todos lo rechazan y no lo quieren cerca. O sea, son machetes, para ahorrar, para no darle, no le des a Don nada, no le des plata, gastate la voz egoístamente. Entonces se transforma en el diablo, ya no precisa más nada de nosotros. Los primeros manuscritos irlandeses están llenos de referencias al significado mágico de Samaín. Es más, con una cruz que se la compras a los curas, haces así y lo echan para atrás también a los vampiros. Pero esa cruz, si la bendice un cura en la iglesia con agua bendita, tiene más poder. O sea, tenés que ir y pagarle al cura. Y quién sabe cómo tenés que pagarle al cura. Marcó el final de la temporada de lucha y caza para la tropa guerrera, conocida como Fianna. En los primeros manuscritos aparece esto, ¿no? En Samaín se retiraron del campamento de invierno, acuartelándose entre la población general hasta el regreso del verano en Beltane. Todo esto se puede originar en un montón de historias, leyendas o hechos históricos, justamente, que fueron distorsionándose y volviéndose sobrenaturales cuando realmente eran algo más básico. Por ejemplo,
que el final de la temporada, ¿no?, de lucha y caza para la tropa guerrera, conocida como Fianna, se marcaba en esta época. En Samaín se retiraron del campamento invierno, acuartelándose entre la población general hasta el regreso del verano en Beltane, y la tradición celta el 1 de mayo, donde se festeja el paso de la primavera al verano y la época de ir a la playa y vacacionar. No, pero eso los celtas no iban a la playa a vacacionar. Cabe aclarar que los antiguos celtas no conocían a un bronceador y quedaban bastante colorados al regresar a su choza. Los cazadores saben que salían a cazar y tenían que salar la carne y guardar comida para el invierno, entonces puede venir del tema de la tropa guerrera, los cazadores, los saqueos a otros pueblos, etc. Fionn McCunhail eligió Samaín como el momento para presentarse ante la corte en Tara por primera vez, mientras que también fue en Samaín donde el dios Lugh hizo su entrada dramática en la misma corte. Y es que Lugh era una drama queen, aunque fuera un dios masculino obviamente, pero bueno, si es drama queen, está bien. Fuera de bromas, Lugh era maestro en todas las artes. Este dios aparece en mi novela corta Antiguas Festividades, que está en el libro que está en Amazon. Si quieren saber más de Lugh, ahí compren mi libro y ahí van a tener todos esos datos. Bueno, Lugh era maestro de todas las artes y habilidades y tenía todas las funciones posibles, desde escritor a técnico en computadoras, aunque todavía no se inventaran las computadoras, ¿no? Pero igual era tan genial que ya sabía repararla. O sea, el Lugh sabía reparar la computadora antes de que existiera. Un capo. Lugh también es conocido como Samildanach o el múltiple artesano, no solamente porque está en la cima de la jerarquía, sino porque además es pancéltico, y esto último quiere decir que es una de esas raras divinidades que se pueden encontrar en todos los panteones, con diferentes nombres. La reina Mib esperó hasta Samaín antes de emprender el gran Cattle Raid de Cooley. Fionn McCunhail, Lugh y Cuchulainn, el famoso Cuchulainn, ¿no?, el oponente de Mib, son las tres grandes figuras de la mitología irlandesa, y es interesante notar cómo Samaín es el momento elegido por los narradores de esos tiempos para presentar su llegada a la escena. La batalla de Mag Tuired, supuestamente en el condado de May, se libró en Samaín. Parece que cuando los primeros cronistas desean impartir una cualidad mágica a los eventos que describen, eligen el festival de Samaín. Ya se había herido a la mitad de la gente escuchando esto, pero bueno, no importa, ya después a los que le interese esto van a estar ahí, firme, o no me deben estar ahí los 3 o 4 que están siempre, cada vez menos ahí. O sea, tengo más gente y menos en los... Yo la verdad no entiendo qué pasa. Debe haber algún problema que yo no estoy entendiendo porque no soy Lugh. Lugh hubiera sabido todo esto, hubiera sabido cómo resolverlo. Bueno, quedan pocas dudas de que Samaín ocupaba un lugar central en la imaginación de los celtas, donde las festividades asociadas con varios dioses locales se entrelazaron en el transcurso de quizás 1000 años con la fiesta del dios de los muertos. La gente del Neolítico que construyeron Newgrange en Irlanda alinearon sus monumentos con los principales eventos solares: el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. El año solar se dividió aún más para marcar los puntos intermedios entre los principales eventos solares, dando los cuartos de día cruzados de Imbolc, Beltane, Lughnasadh y Samaín. El Lughnasadh aparece también y la Beltane en mis obras. Ahora estoy escribiendo una novela, El Bosque Negro, que está en proceso porque la empecé a escribir como por 5ª vez, y trata un curioso acontecimiento que se desarrolla en la Beltane. Pero volvamos al motivo por el que anteriormente me refería, que quizás el Samaín es más antiguo que los propios celtas, pero antes un poco de historia de hadas. Vamos a la historia de hadas. Historia de hadas. Muchos eventos sobrenaturales importantes descritos en la mitología celta ocurren durante la época del Samaín. La segunda batalla de Moytura, Cad Maes Tuired, momento crucial en la mitología irlandesa y uno de los textos medievales más importantes que quedan sobre el tema, se libró entre los seres espirituales conocidos como los Tuatha de Danann y el Fomoire. Son muy famosos en lo que es el folclore de hadas. Se dice que tuvo lugar durante el Samaín. Aclaro que cosas como esta también se pueden encontrar en los textos de Wentz y en Pasaporte Magonia también, aunque muy resumidos en este último libro. Y también en la obra de Yeats y Catherine Briggs. Por desgracia, el libro de hadas, o sea, sobre hadas y folclore de Wentz, yo no lo vi traducido jamás. Pero sí hay obras de Catherine Briggs traducidas. La verdad no entiendo por qué ninguna editorial traduce a Wentz, que obviamente no paga derecho de autor, ya que son unos pichi, podrían traducir a Wentz, porque la verdad que vale la pena.
es mucho más rico que lo de Robert Kirk, que es el libro es así y es un chorizo así de gente opinando, y un pedacito así es el real libro de Kirk. También es durante este tiempo que los Aosi, pronunciado Ishi, seres mágicos, a veces escritos como hadas, a veces como Tuatha de Danann, yendo bajo tierra, y a veces como los habitantes pre-celtas de Irlanda, eran conocidos por pasar libremente de sus moradas en otro mundo al reino humano. Los Aosi, o gente de las colinas huecas, vivían en los montes de Sid, pronunciado Chi, algunos montículos funerarios que se cree que son portales al otro mundo. Una vez al año en el Samaín estos portales se abrían al mundo humano y uno podía observar los fuegos encendidos dentro y a la gente de Sid yendo y viniendo. Tal es el caso de la historia del forajido Fionn MacCongail, una figura legendaria y popular en la Irlanda medieval. Cuando Fionn estudiaba poesía con Setern, hijo de Fintan, se dio cuenta de que una vez al año en Samaín, Setern viajaba a un montículo en particular de Sid, en donde vivía el hada Ele. Se rumoreaba que ella era la más bella de todas las hadas en la isla de Irlanda y que tampoco estaba impresionada por su plétora de pretendientes. Muchos hombres perdían la vida en cada Samaín en sus tontos intentos de cortejarla. Fionn estaba perturbado por estas muertes. En el siguiente Samaín se escondió en el valle cerca del montículo del Cid de El y esperó con sus lentes de visión nocturna. Eso es un error. Los lentes de visión nocturna no se habían inventado, pero posiblemente Luke supiera usarlos o repararlos también. En la oscuridad, Fionn pudo ver los montículos de Cid brillando con la luz del fuego que emanaba de sus puertas. De acuerdo con la leyenda, Fionn fue capaz de vengar la muerte de sus amigos y de ganarse el respeto de las hadas en esta fatídica noche. En el Samaín los seres humanos podían viajar al mundo de la gente Cid, pero los seres Cid también podían caminar en el mundo físico. Se dice no en el mundo de las hadas, el mundo subyacente. Se dice que Ailín, un guerrero Cid, destruyó destruyó Tara, centro espiritual de Irlanda y sede de los Reyes Supremos, todos y cada uno de los Samaín durante 9 años. El tipo venía, le rompía todo un sorete a Ailín, aunque es asesinado nada menos que por Fionn MacCongail, quien lo atravesó con una lanza encantada, que era algo así como las que usa la Dora Milaje de Wakanda, una cosa, o la espada láser, no era la espada láser de Fengwars, porque esas a las mujeres no le hacen nada. Bueno, el tipo atravesó a un tipo, llamaba Ailín como una mujer. Bueno, momentos antes de que éste pudiera escapar a través del montículo de Cid para regresar a la seguridad del otro. O sea, el tema era así. Ailín combatía, destruía todo y después volvía a través del montículo de Cid a el otro mundo. Pero antes de que pudiera pasar y curarse y después volver el otro año, Fionn MacCongail lo mata. Lo mata antes de poder atravesar el montículo. Otra leyenda habla de una joven llamada Caer Ibormeit, cuyo padre era uno de los Tuatha de Danann. Cada Samaín, Caer se transformaba en un cisne. Su pretendiente, Oengus MacCoch, deseaba ganarse su afecto, pero sabía que solo podía hacerlo Tchaikovsky. Podía hacerlo durante el Samaín, por lo que esperó aquella época del año en la que se pueden romper las reglas del mundo físico y fue capaz de volverse el mismo un cisne. Se volvió un cisne, pero ahí no le interesaba a ella, le interesaba un cisne macho. Así sería ahora, ¿no? La adaptación woke de esto. Miren que falta, en este momento son las 007 del 31 del 10. A las 0000 del primero, ahí es Samaín. O sea, en este momento es Samaín. Cuando esto concluya, ya hacemos el paso con este video desde el 31 al primero. Atravesamos el Samaín. Aunque la evidencia, ¿no? El tipo que se volvía un cisne, ¿no? Escrita gran parte de la mitología irlandesa se remonta a la época medieval y habiendo sido registrada por monjes cristianos que posiblemente alteraron sus significados, se cree que muchas de estas leyendas tienen sus raíces en la espiritualidad irlandesa pre-celta. Y ahora sí, vamos al posible verdadero origen del Samaín, que sería pre-celta. En Irlanda, los antiguos celtas celebraban el Festival del Fuego de Samaín en la colina de Ward, también conocida como Tlachga. Por si se olvidaron, ¿no? Llamada así por una poderosa druidesa que murió allí después de dar luz a trillizos. Ubicada en el Valle de Boyne, en el condado de Meath, Irlanda, la colina Ward está aproximadamente a 12 millas de la colina de Tara.
La colina War ha recibido comparativamente menos atención que sus vecinos más famosos como Newgrange. Algunos estudios arqueológicos del sitio se llevaron a cabo durante casi un siglo en la década de 1930, pero no se volvió a visitar hasta el 2014, cuando comenzaron las excavaciones dirigidas por el Dr. Stephen Davis del University College Dublin. El equipo descubrió que la colina War probablemente se construyó en 3 fases separadas. La más antigua data del final de la Edad de Bronce, alrededor del 1200 a.C., y la más reciente data del periodo medieval temprano, alrededor del 400 DC, que no es lo mismo que AC/DC. Los arqueólogos encontraron evidencia de quemas a gran escala en el sitio, así como fragmentos de hueso de animales quemados. Algunos de los sitios vecinos de la colina War son mucho más antiguos y ofrecen pistas sobre las prácticas paganas en Irlanda que son anteriores a la llegada de los celtas hace unos 2500 años. Newgrange y el montículo de los rehenes, por ejemplo, datan aproximadamente 5000 años atrás. Y ahí está la vuelta, ¿no? Así como el pasadizo Newgrange está alineado con el amanecer del solsticio de invierno, cuando su cámara interior y su pasadizo están iluminados. El montículo de los rehenes está alineado con el amanecer del Samaín, lo que sugiere que esta época del año en particular ha jugado un papel importante en la antigua espiritualidad irlandesa durante al menos 5000 años. En resumen, Samaín es anterior a los propios celtas y, como pueden ver, Halloween es una guarangada que robó la identidad de un festejo que posiblemente jamás descubramos quién realmente lo comenzó y a qué dioses olvidados está dedicado. Quizás a los primordiales o al mismo Astur, el que camina a los vientos, o al Wendigo, pero no, fuera de todo, ¿no? Quizás los cristianos que toman todas estas tradiciones conocieran qué pueblo originó estas tradiciones. Quizás existieran en esa época datos que los propios cristianos se encargaron de eliminar, de quemar, como hicieron con los códices mayas, etcétera, 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 y con un montón de libros y que contaban una historia del mundo que no es la que conocemos actualmente, por desgracia. La verdad que las religiones han sido siempre nocivas en eso de contarnos la historia del mundo y en eso de conocer nuestra verdadera identidad. Y también para usarla como forma de manipulación de los ignorantes y los pobres. Eso es, pero de cajón. Todas las religiones son iguales. No me digan, me pueden venir y decir, no, pero yo soy cristiano. Está bien, cada uno. Yo en una época me peleaba, discutía. Ya no, cada uno cree en lo que quiere creer. Parece bien. Es el derecho de cada ser humano. Yo creo en lo que creo. O sea que es en nada. Pero los demás pueden creer en lo que quieran. Ojo, está bárbaro. Me imagino que creer en algo debe de llenar el espíritu. Pero para eso tenés que creer en el espíritu. Se terminó este video. Espero que tengan una linda noche. Que la disfruten. Muchos obviamente lo van a ver al otro día esto. O sea, generalmente los españoles, porque ya a esta hora creo que es como las 5 o las 6 de la mañana en España. Pero bueno, esto está ahí. Lo pueden ver el otro día, lo pueden ver 2 o 3 veces para cotejar cosas o para sacar alguna información. Estos videos son para eso. Y yo no soy avaro en esto de dar mis conocimientos, porque cada uno los utiliza después a su manera y lo beneficia o no. Generalmente esto beneficia en el sentido de que todo lo que sea descubrimiento de nuestra propia identidad, y de nuestro pasado, de nuestro folclore o el origen de nuestra civilización, es importante para que conozcamos quiénes somos realmente. Nos vemos en el próximo video. Sigan mi canal, den me gusta, compartan, compren mi libro. Feliz Samaín y Dausuyani.